en esta mañana y vamos con la escuela dominical, hermanos. Le voy a invitar que se ponga de pie, busquen su libro en sus Biblias, ahí el libro de Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17. En cuanto al tema, yo creo que es un pasaje bastante conocido. Del versículo 11 al versículo 19. Vamos a leer alternadamente. Yo voy a leer el 11, ustedes el 12 y todos juntos terminamos el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, vamos a leer el versículo 16, todos juntos. Dice: y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da el reunirnos en esta mañana. Bendiga, Señor, tu palabra, que sea su Espíritu Santo el que obre y no yo, Señor, y de igual manera que nos ayudes en este domingo, Señor, que es tu día. Gracias, Señor, le damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento, hermano. Gracias, Dios le bendiga. El tema que me tocó en esta mañana es reiniciar o resetear lo que es la gratitud. Y cuán importante, hermanos, es la gratitud en nuestra vida. Y es muy horrible lo que es el sentir. No sé si usted le ha tocado, ¿verdad? Cuando desde niños siempre nos enseñaron esta palabra mágica que es gracias, ¿verdad? Bueno, 2 palabras, es por favor y aprender a decir gracias, ¿verdad? Y cuando una persona normalmente, siempre mi mamá me corregía, no sé mi mamá que iba, siempre mi mamá me corregía, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Gracias cuando alguien te habla. No. Y la actitud ingrata, entonces, es una de las actitudes más horribles. Quizás para uno que ya es cristiano, cuando no aprende a ser agradecido, quizás es algo de lo cual muchas veces nosotros perdemos quizás un poco de nuestro testimonio, porque los que deberían entonces ser más agradecidos somos nosotros los cristianos. Hermanos, y el año 2019 está a punto de terminar, ¿verdad? En ese año hubo circunstancias, hubo quizás problemas, hubo quizás escasez en nuestra vida que nos llevaron muchas veces a olvidarnos de darle gracias a Dios. Muchos de nosotros recibimos tantas bendiciones. Hermanos, si puedo usar no hay problema también Muchos de nosotros recibimos tantas bendiciones en ese año, las cuales mayor parte de las veces pasaron desapercibidas solo porque no dimos gracias a Dios. Con las preocupaciones y los afanes y los problemas muchas veces que enfrentamos en nuestra vida, la actitud de la ingratitud invade muchas veces nuestros corazones, más aún en estas fechas, porque va a haber gente quejándose de lo que no tiene y no va a dar gracias a Dios por lo que ya tiene. Entonces, el relato que acabamos de leer entonces es un claro ejemplo de lo increíble que sucede con la ingratitud. Si usted puso un poco más de atención a los detalles que acabamos de leer, la lepra, si usted ha investigado, la lepra es una terrible enfermedad. No sé si aquí en México he sabido de casos de lepra, pero bíblicamente, en los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad casi incurable. Estamos hablando que se les caía la piel, tenían llagas en todo el cuerpo, era tan contagiosa que los leprosos tenían que vivir aislados,
fuera de la ciudad con otros leprosos. Por lo menos no estaban solos, ¿verdad? Y tenían entonces que estar con otros leprosos. Entonces, cuando alguien venía, ellos tenían que avisar a grandes voces que había leprosos ahí. Lo cual nos muestra el relato que estos leprosos se pararon a lo lejos y gritaron a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y cómo no va a pedir misericordia a aquellas personas que no tenían ninguna esperanza de curación? Y ven entonces al Maestro, a Jesucristo, y empiezan a gritar. Ahora, Jesucristo les dice, les da instrucciones qué es lo que tienen que hacer. Sí, ahí dice el versículo 14, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Entonces, la instrucción que Jesucristo le estaba dando a los leprosos no era algo nuevo, era parte de la ley, era parte de lo que se tenía que hacer. Tenían que presentarse delante de los sacerdotes y los sacerdotes iban a calificar cómo estaba la enfermedad, iban a observar la enfermedad. Entonces, y lo increíble, aquí está lo increíble. Pero en este caso, observamos que los sacerdotes ni siquiera tuvieron que meter sus manos, porque Jesucristo mismo los había sanado en aquella hora. Sería tan ilógico que una persona con una enfermedad tan horrible como la lepra, que lo llevaba a aislarlo de su familia, de sus seres queridos, lo llevaba a vivir fuera de la ciudad, sería ilógico pensar que una persona con tal enfermedad fuera sanada y que no fuera agradecida. Pero la historia nos muestra todo lo contrario. Pero eso es lo que sucedió con 9 de los 10 leprosos. A propósito, el único que se regresó era un samaritano. Ni siquiera era del pueblo de Jesucristo, ni siquiera era de Jerusalén, ni siquiera era judío, era un samaritano. Y si usted recuerda, yo creo que a todos aquí conocen este caso de judíos y samaritanos se llevan entre sí, porque los samaritanos son una mezcla de judíos con gentiles. Entonces surge un odio entre judíos y samaritanos, y no que no se podían ver, pero este leproso samaritano fue el único que se regresó a darle gracias. Ahora, la actitud de los 9 leprosos no es algo que como cristiano nos debería sorprender. Porque el apóstol Pablo, si bien ahí es el versículo, el apóstol Pablo nos describe en Romanos que la actitud incrédula, la gente inconversa, tiene por naturaleza una actitud ingrata. Ve ahí, Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo entonces se refiere a aquellas personas que conocen a Dios, aunque no tienen una fe salvadora, que conocen a Dios, no le dieron gracias. La ingratitud entonces, hermanos, es algo que caracteriza a los incrédulos. No ser agradecidos con Dios. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es comprensible que los 9 leprosos que no conocían a Cristo como Salvador tuvieran una actitud ingrata. Y podemos entender entonces que en medio de la sociedad en que vivimos, una sociedad que conoce a Cristo, que dice conocer a Cristo, y tenemos ahora hermanos que nos decimos ser salvos, y es más ilógico pensar que un hijo de Dios no sea agradecido. Es imposible comprender que se supone que nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que ya servimos incluso en una iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, seamos ingratos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, ahí están en sus notas: dad gracias en todo.
Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, y luego nos dice Pablo el por qué debemos de dar gracias a Dios. Porque el dar gracias es la voluntad de Dios. O sea que un cristiano que no da gracias a Dios no está en la voluntad de Dios. Es lo que dice la Biblia. Dar gracias, esa es la voluntad de Dios. En sus notas, un cristiano ingrato es un cristiano fuera o que no anda en la voluntad de Dios. Necesitamos entonces resetear lo que es esta área de la gratitud en nuestras vidas, que muchas veces se pierde por circunstancias que en nuestra vida suceden. Y la Biblia nos dice que la gratitud debe estar conectada en todo. Dice la Biblia, dad gracias en lo bueno, no más. Dad gracias en todo. La gratitud tiene que estar conectada con todos los detalles de nuestra vida, sean buenos, sean malos, sean que nos vaya bien, haya escasez, haya abundancia. Damos gracias a Dios porque esa es la voluntad del Señor. Pero quisiera darles nada más unos principios para que podamos empezar el 2020 y resetear nuestra vida en el asunto de la gratitud. Veamos primero, número 1, lo que tenemos. Ahora, antes de entrar al punto A, yo creo que es lo más obvio. Quiero que todos respiren profundamente. Eso es oxígeno, hermanos, ¿ok? Y eso quiere decir que estamos vivos. Por lo cual, póngale el punto A, vida. Tenemos vida. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuáles son esos afanes? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que quiero decir, hermanos, es que veamos que una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos, que podemos darle gracias a Dios, es porque estamos vivos. Amén. Y no es que los leprosos ya estén muertos. Los leprosos estaban vivos. Y hasta ese punto de sus vidas tenían vida. Todos hemos experimentado varias enfermedades, las cuales pienso que nadie quisiera repetir. Nadie quisiera volver a estar enfermo, nadie quiere estar en cama. Y con la vida conlleva entonces que tenemos salud. Tenemos salud. La salud nos permite a nosotros entonces venir a la iglesia. Bueno, se supone, ¿no? Que la salud nos permite venir a la iglesia. La salud nos permite trabajar. La salud nos permite tomar tiempo para alabar al Señor. La salud nos permite hacer cosas. Y lo que tenemos entonces, la Biblia nos dice, ¿no es la vida más importante que el vestido? Y gracias a Dios, hermano, que este año Dios nos permitió salud. Usted se levanta cada mañana, puede ver, oler, gustar, oír cada detalle de su Creador. Pero no solamente en la salud, está en la vida también, el tiempo también. Dios nos da tiempo. Y Dios nos da el tiempo para que podamos aprovechar el tiempo. Según Efesios, la Biblia nos dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el pastor nos ha dicho tantas veces, tiempo es vida y vida es tiempo. Usted decide cómo va a gastar su vida. Gracias a Dios por el tiempo que nos concedió, por esos 365 días que vamos a cumplir el 31 de diciembre. El tiempo que Dios nos dio para aprender. Creo que los 10 leprosos, cuando fueron sanados, cada uno pudo regresar con su familia. Quizás cada leproso que fue sanado, todos los 10 que fueron sanados regresaron con sus respectivas familias, regresaron a su comunidad, pudieron disfrutar una vez más de lo que el Señor nos dio.
Pero no solamente la vida, póngale punto B, bendiciones materiales. Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No solamente la vida, hermano, pero ¿qué tal las bendiciones que usted recibió este año? ¿Qué tal las bendiciones que usted recibió ese año por lo que usted estaba orando anteriormente? Y quizá ya no nos acordamos entonces de ir ante Dios a pedirle, porque pues ya obtuvimos lo que quisimos. Y muchas veces nos hemos olvidado de pasar tiempo en oración y no recordamos lo que Dios ya nos dio por lo que estábamos orando. ¿Qué tal su vehículo? Y siempre me pregunta el pastor, ¿qué se siente ser parte del 3% de la población mundial que tiene vehículo? ¿Qué se siente, hermano? Ese año recibimos muchas cosas que Dios mismo nos dio. No solamente la vida, no solamente bendiciones materiales, pero voy a decir que es lo más importante. Bueno, el punto C, salvación. Por tanto, es necesario, dice Hebreos 2, 1 al 3, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Una salvación. Mire cómo la menciona aquí, una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hermanos, la salvación es lo más importante que usted y yo tenemos hasta estos momentos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le dio gracias a Dios porque es salvo? Sabemos que somos salvos, pero ¿cuándo fue verdaderamente agradecido con el Señor por la salvación que Él nos ha dado? Por la salvación tan grande que Él nos dio. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios porque ya no va a ir al infierno? ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios porque ahora como salvos pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios porque tiene un pastor que le guía? Porque tiene sana doctrina. ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios porque ahora podemos acudir ante el trono de la gracia? Hay un himno que si usted conoce la letra del coro, dice bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Hermanos, ¿alguna vez se ha detenido a darle gracias a Dios porque puede servirle? Gracias a Dios que podemos servirle. Hermanos, ¿sabía usted que es un favor de parte de Dios que podemos servirle? Le digo esto porque hay quienes muchas veces cometemos el error de pensar de que le hacemos un favor a Él al servirle. Y tenemos la actitud de que pensamos que le hacemos un favor a Dios y que ya cumplí, ¿verdad? Pero es un privilegio servirle. Porque, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Se ha detenido a agradecer a Dios porque puede orar? Porque puede orar, porque puede pedir a su Padre Celestial. La salvación la tenemos y con la salvación conlleva muchas bendiciones, conllevan muchos privilegios. Podemos ir ante el trono de la gracia, tenemos la protección de Dios, tenemos la iglesia, tenemos un pastor, pero con la salvación conlleva muchas responsabilidades también. Ese año quizás recibimos muchas cosas por lo que en otro tiempo orábamos. Quizás ese año, hermanos, ese año está por terminar. Y le invito a que visualice lo que usted ya tiene. Vida, bendiciones y salvación.
Porque aunque este año quizás fue para muchos de nosotros un año de pruebas, fue un año de luchas, podemos descansar que su voluntad para nosotros es que seamos agradecidos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero tristemente, con los beneficios y todo lo que Dios nos da, seguimos en un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Y por eso quisiera que veamos número 2, nuestra lucha. Nuestra lucha. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y luego qué dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquí debemos entender algo, hermano. Si usted va a vivir la vida cristiana, no la puede vivir en la carne. Yo creo que todos entendemos eso. Porque hermanos, la vida cristiana se tiene que vivir en el Espíritu, si no, no se vive. No puede usted vivir la vida cristiana en la carne, en sus fuerzas. De manera que muchos de nosotros batallamos con la gratitud y nos cuesta ser agradecidos con Dios, nos cuesta obedecer el mandamiento de Dios dicho, el cual dice, dad gracias en todo. ¿Y por qué nos cuesta entonces? Porque estamos tratando de vivir nuestra vida en la carne. Y es por eso que Pablo entonces no antes de instruir en Efesios capítulo 5, antes de instruir cómo se debe cantar con salmos, antes de instruir que debemos de dar gracias, antes de instruir a partir del capítulo 5, los últimos versículos, antes de instruir en el matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a los siervos, él dijo, lo primero es, sed llenos del Espíritu. Y el versículo que acabamos de leer notamos, dando siempre gracias a Dios por todo, no sin antes haber sido llenos en el Espíritu. Una actitud agradecida es un reflejo de una persona que está sometida al Espíritu Santo. Una actitud, nosotros como cristianos que aprendemos a dar gracias a Dios en todo, es lo que refleja cómo estamos con Dios. Contrario a eso, existen cosas de las cuales batalla nuestra carne. Por ejemplo, punto A, póngale ahí, afán. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. El afán y la ansiedad vienen cuando nosotros dudamos del poder de Dios en nuestra vida. Dudamos que Dios puede proveer. La preocupación más grande proviene de que estamos tan arraigados a lo material. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, estéis preocupados, estén con esa duda, con ese temor a que, ¿qué voy a comer mañana? ¿Y el próximo año cómo nos va a ir? ¿Cómo le vamos a hacer en esta Navidad? Como que si lo material fuera más grande que Dios. Por nada, entonces dice, nos preocupamos, sino lo que usted necesita debe ponerlo en oración. Pero no solo eso, dice, con ruego y acción de gracias. No dice reclamando y quejándose. Con ruego y acción de gracias. Contrario a eso, muchas veces lo que sucede en nuestra vida es no hay oración, no hay ruego, no hay gratitud, que nos lleva entonces a dudar, a quejarnos y a ser ingratos.
Porque en lugar de orar, de confiar y agradecer a Dios por lo que ya tenemos, nuestro corazón se afana y se preocupa por lo que no tenemos. Y dudamos que Dios puede proveernos. ¿Están contentos, hermanos? Amén. ¿Están aquí? Amén. Gloria a Dios. Punto B, avaricia. Ya empezamos mal, dijo el otro, ¿no? No solamente tenemos una lucha con el afán, sino también muchas veces como cristianos tenemos una lucha con avaricia. Vean el versículo de Lucas 12:15, dice: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. No nos extraña, hermano, que deseemos riquezas, porque esto es lo que nuestra carne quiere. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Otra de las áreas como hijos de Dios en que caemos es la avaricia. Hermanos, la avaricia nos hace desear más lo material. Y lo que sucede es que nuestra avaricia ahoga una actitud agradecida a Dios. Porque la avaricia nunca lo va a llenar, carnalmente hablando. Nunca vamos a tener suficiente cosas materiales. Pablo entonces nos dice que debemos hacer morir lo terrenal. Debemos de quitar de nosotros estas cosas, como lo es la avaricia. Pero algo curioso de ese versículo de Colosenses, vamos a leerlo otra vez, dice: haced morir pues lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Esta semana hubo muchos de nosotros como cristianos y que el 12 de diciembre y que son idólatras, pecadores. ¿Qué diferencia hay entre ellos que adoran una imagen a que ustedes se tan arraigado a lo material? ¿Qué diferencia hay entonces de aquella gente que sí les tiramos idólatras y estamos tan preocupados por lo material nosotros? Igual es idolatría. Y Pablo nos dice que el ser avariciosos es igual a ser idólatras. No más falta que se persiguen, ¿verdad? Porque usted y yo conocemos, hermano, y esto es peor, porque usted y yo conocemos al Dios vivo y verdadero. Usted y yo conocemos a aquel que nos puede proveer todo. Y más sin embargo, la avaricia está muchas veces en nuestro corazón. Dudamos de un Dios que una y otra vez nos dice en su palabra: yo estoy contigo. Pero quisiera terminar, número 3. No solamente hay que ver lo que tenemos, reconocer entonces nuestra lucha. Número 3, lo que merecemos. Veamos ahí el versículo 15 y el versículo 16. Bueno, el versículo 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Lo maravilloso de este relato es no solo el milagro que Jesucristo hizo en la vida de estos 10 y de la única persona que se regresó. No solamente lo maravilloso de esto era el milagro. Lo maravilloso de esto es que Él era un samaritano. Él entendió, hermanos, lo que usted y yo muchas veces no entendemos. Él entendió que había recibido más de lo que merecía. No solamente porque era un leproso, sino también porque era un samaritano, porque recuerde, los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y él había recibido más de lo que él merecía. Vean en sus notas
y creo que está en la pantalla, la gratitud es la línea que marca una diferencia entre lo que tenemos y lo que merecemos. Pero entonces, hermanos, cuando reconocemos lo que realmente merecemos, se sorprendería las razones por las cuales debemos de dar gracias. Notemos algunos principios de cómo el leproso fue agradecido. Vean punto A. Reset al objeto de la gratitud. ¿Cuál es el objeto de la gratitud? Vean ahí en versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Regresó. Volvió, regresó. ¿Pero regresó a quién? Regresó a Cristo. La Biblia dice que volvió a Jesucristo. Lo que caracterizó al leproso agradecido de los 10 es que reconoció a quien le hizo ese favor. Más reconoció a quien le hizo más el favor, al favor mismo. Muchas veces necesitamos volver a aquel que nos da cada bendición en nuestra vida. Necesitamos entonces regresar a una comunión con Dios y darle gracias por lo que tenemos. ¿Recuerda el día cuando fue salvo? ¿Recuerda el día cuando no había esperanza en aquel problema que usted se encontraba? ¿Recuerda el día cuando usted estaba pidiendo algo que imposiblemente podía recibirlo, pero Dios le bendijo? Regrese a una comunión con Dios. Y muchas veces necesitamos volver a quien nos da cada cosa que tenemos. Punto B, no solamente Él regresó. Punto B, glorificó a Dios. Sigue diciendo, habiendo sido sanado, volvió, ¿cómo? Glorificando a Dios a gran voz. No solo volvió a Jesús, sino que también glorificó a Dios. La Biblia nos dice que cada cosa que nosotros hacemos, una y otra vez la Biblia nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa si hacemos mucho o hacemos poco, glorificamos a Dios en cada detalle de nuestras vidas. Porque hermano, sinceramente, lo que hacemos para el Señor no se compara a lo que Él hace por nosotros. No se compara. No solamente glorificó a Dios, dice la Biblia que regresó, glorificó a Dios a gran voz. Versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Eso es una señal de Él de humillación. Punto C, se humilló. Ahora, se toma humildad, hermanos, para reconocer que todo lo que tenemos es dado por Dios. Y no por nosotros, por nuestras fuerzas. Todo lo que usted ha logrado, los bienes que tiene, la familia que tiene, es gracias a Dios. Porque aunque usted no lo crea, el orgullo y la soberbia vienen a nuestras vidas y pensamos que lo que tenemos por nosotros mismos lo hemos logrado. Y yo trabajé tantos años y yo estudié tantos años. ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la capacidad? Es gracias a Dios. ¿Desde hace cuánto, hermanos, no tenemos una actitud humilde para reconocer que hasta ese punto de nuestra vida hemos llegado por la pura gracia de Dios? Dice la Biblia que el leproso se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y quiero terminar con el último punto, punto D. Dándole gracias, agradeció. Punto D. Agradeció. Una acción de gracias, hermanos, es algo que nos lleva
que nos mueve a corresponder el favor inmerecido. ¿Cuál es el favor inmerecido de Dios? Lo cual nosotros conocemos como su gracia. Amén. Es su gracia, la cual Dios nos concede cada día, la cual nos ayuda a superar nuestras tribulaciones, nuestros problemas. Es por su gracia entonces que nosotros salimos adelante. Por su gracia, hermanos, fuimos salvos, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios entonces es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La Biblia nos dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. La Biblia dice que por su gracia nosotros seguimos adelante. Todo, hermano, todo lo que usted hace en esta vida es por la gracia de Dios. Es la mayor razón que un cristiano siempre debe estar agradecido. Por la gracia de Dios nosotros seguimos adelante, hermano, y que ese próximo año que está a punto de comenzar en estos días, podamos como hijos de Dios aprender a vivir una vida agradecida al Señor. Vamos a orar y en unos momentos comenzamos con el servicio, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por este día, Padre. Bendiga ese tiempo. Gracias por lo que pudimos aprender en esta mañana. Te pedimos por el servicio, Señor, y que bendigas, Padre, la predicación y todo lo que conlleva cada ministerio, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.